La conferencia de esta noche se titula Cambiando la Palabra. Es un tema realmente serio. Las personas se ponen nerviosas por esto, porque todos tienen una Biblia favorita. Uno dirá, la Nueva Versión Internacional es la mejor Biblia que yo haya jamás leído. Otro tendrá otra, otro tiene la nueva King James, una versión en inglés. A alguien le gusta la vieja versión King James, otra Biblia en inglés. ¿Cuál es la Biblia correcta? Ahora, personalmente, yo llegué a conocer la palabra de Dios usando la Nueva Versión Internacional. Encontré a Dios en la Nueva Versión Internacional y por medio de esta versión. Y eso está bien. Pero, mientras usted crece en su experiencia cristiana, quizás le gustaría saber las diferencias que existen en el mundo, y para eso usted necesita la doctrina. Y en la Biblia se nos dice que la Biblia es buena para redarguir, para doctrina. Y en Timoteo la Biblia nos dice que deberíamos tener cuidado de la doctrina. Entonces la doctrina es importante para que sepamos lo que la palabra de Dios exactamente nos dice. Cuando se trata de los matices más finos, si usted no tiene la doctrina y no puede ver la diferencia, bueno, todo puede ser lo mismo. Y básicamente lo que usted tiene entonces es una Biblia ecuménica, cambiando las palabras. Apocalipsis 22:18 dice: yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, discutimos esto ayer y es una cuestión seria. Y meterse y entrometerse con la palabra de Dios. Ahora, les daré un pequeño resumen, si desea, unos cuantos libros que son generalmente disponibles al público, que son buenos para leer. En cuanto a esto, son recursos en inglés. Nuestra Biblia autorizada y vindicada por Wilkinson es un libro muy bueno, ya es un poco viejo, salió en el 1930 y ha sido reimpreso. ¿Qué Biblia podemos confiar? Por Les Garrett, es un libro muy bueno para leer. Versiones de la Biblia de la Nueva Era por el Dr. Riplinger, está también lleno de información. Hay un número de libros que uno puede conseguir que nos pueden ayudar a lo largo del camino para encontrar qué versión es la que debemos confiar. Versos afectados en las Biblias de habla inglesa. Una cuenta aproximada nos daría para la Nueva Biblia Estándar Americana 909 versos, eso es mucho. La revisión revisada es 788 versos. La Nueva Traducción Mundial 767 versos. La Nueva Versión Internacional 695 versos. La Biblia de las Buenas Nuevas 614 versos. La Biblia Amplificada 484. La Douay, que es la Biblia jesuita, tiene menos cambios que la Nueva Estándar Americana. De hecho, menos de la mitad.
increíble. Y la Reforma, por supuesto, rechazó esta Biblia por completo, pero ahora estamos muy contentos de aceptar esta. Es muy extraño. La vieja Biblia de los Testigos de Jehová solo tenía 120 versos afectados. Y cuando esa salió, hubo una gran reclamación sobre los cambios masivos que ellos hicieron. Y hoy nadie se da cuenta de que están sentados con 909 versos afectados, lo cual hace que los 120 versos parezcan un juego de niños. La nueva versión King James en inglés ignoró el Textus Receptus 1200 veces. Ahora, a mí me gusta la nueva versión King James en inglés y la uso para mí mismo, pero la tengo marcada ahí en cada sitio donde me irrita. Por ejemplo, donde quiera que en la Biblia dice Jesús es el Hijo, en la nueva versión King James en inglés se pone siervo y no hijo. Y eso cambia la interpretación totalmente. La palabra Señor es removida por lo menos 66 veces y cosas así. Pero esta noche estoy más interesado en concentrarme en estos donde los cambios son realmente evidentes en estas versiones. Y hay pasos de mal en peor, como podemos ver. La Biblia de los Testigos de Jehová es la primera que fue cambiada. Ahora, esto fue al principio de 1900, cuando Westcott y Hort habían producido sus documentos, y ellos no tenían su propia Biblia, los Testigos de Jehová, porque hasta 1900 no había otra versión, excepto la de los jesuitas, la cual había sido rechazada totalmente por la Reforma. Así que veamos lo que ellos hicieron. Solo vamos a darle un bosquejo rápido. Imagínense que todos ustedes están consiguiendo una Biblia en sus manos, una Biblia de la versión King James tradicional, y se les da un lapicero negro y se les dice, tachen lo siguiente. Esto es lo que ellos hubieran hecho. Eso es exactamente lo que pasó en la temprana iglesia de los Testigos de Jehová, porque esa era la única Biblia que ellos tenían antes de que imprimieran sus propias Biblias, y entonces ellos empezaron a cambiarla. Mateo 16:3, por ejemplo, si vamos desde ahí en adelante, ellos removieron toda esa parte tachada en rojo, sin tener en cuenta de lo que el texto significa. Les mostraré más tarde en las otras Biblias. Ahora, todo lo que ha sido cambiado en la Biblia de los Testigos de Jehová ha sido cambiado en las otras, o por lo menos desacreditado en el margen, por lo menos. Entonces ellos quitaron a Mateo 16:3. Cuando llegaron al libro de Marcos, ellos quitaron el verso 46 de Marcos 9:46 y lo tuvieron que tachar. Cuando llegaron a Marcos 16, versos de 9 al 20, bueno, de hecho quitaron prácticamente todo el capítulo. ¿Por qué? Porque aquí Jesús aparece físicamente después de la resurrección, y eso es un problema. Usted ve, el mundo esotérico, en el mundo esotérico se enseña que no hay una resurrección física, que hay una resurrección esotérica. Y un Jesús físico, habiendo sido levantado de los muertos, es un problema. Así que sacan ese capítulo. Y en cuanto a modificar los capítulos, otros que estén en Marcos, bueno, no es tan obvio lo que está pasando. Así que si usted tiene una de las traducciones modernas, al menos deberá decir en el margen que esto no es encontrado en los manuscritos más viejos. Pero como vimos, los manuscritos más viejos ya estaban corrompidos porque tenían las modificaciones de Orígenes, el padre de la iglesia, como vimos. Juan 1:1, la nueva traducción mundial, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, como ellos la han escrito, dice: en el principio la palabra era, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Mientras en la King James, en inglés, y en la Reina Valera edición 95 en español, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, obviamente, Jesús era Dios en la King James, en inglés, y en la Reina Valera 95, pero él aquí en esta otra versión es un ser menor, si desea, un Dios con una D minúscula, si leemos la nueva traducción mundial. Luego, cuando llegamos a Juan, al capítulo 8 hasta el verso 11, toda la serie de versos es simplemente tachada. ¿Cómo tomar una pluma, señores y señoras, y tachar todo? Ya no se necesita más. Hemos encontrado algo mejor. Hechos 8:37, en la Biblia de los Testigos de Jehová, es por supuesto removido, porque en ese verso Jesús es el único camino para ser salvos, así que tuvieron que sacar ese texto. También lo encontrará desaparecido en las otras Biblias. Así que esto es lo que los Testigos de Jehová hicieron. Tomaron sus plumas y tacharon todos esos versos relevantes y porciones enteras de capítulos y capítulos enteros
y hubo un gran clamor acerca de lo que habían hecho. Ahora imagínense que las Biblias que tenemos hoy hacen más que eso y nadie se queja. ¿No es eso extraño? ¿No es eso extraño de cómo hemos cambiado? Dublin Review, la revista de Dublín, 1881, por la sola autoridad de la crítica textual, en otras palabras, no por la palabra misma, no por lo que dice, pero por la crítica textual, estos hombres se han atrevido a sacar 40 versos inspirados de la palabra. Esto era temprano. Ahora, como usted ve, cientos de versos son afectados. La profesión de fe del eunuco a su bautismo ya está tachada, y el ángel del estanque de Bethesda se ha desvanecido. Pero el ángel de la agonía sigue quedando hasta la próxima revisión. Los testigos celestiales se han ido y ninguna nota al margen lastima su pérdida. Los últimos 12 versos de San Marco están separados del resto del Evangelio, como si estuvieran listos para ser removidos tan pronto como Dean Burgon se muera. Recuerden que ayer cité muchas citas de Dean Burgon. Bueno, cuando él se vaya vamos a seguir cambiando aún más, y seguramente lo hicieron. Bueno, el acontecimiento de la mujer encontrada en adulterio está puesto entre paréntesis, esperando a ser sacado. Muchos otros pasajes tienen una marca en contra de ellos en el margen para mostrarles que como árboles de bosque son rápidamente destinados por el hacha de los críticos. ¿Quién puede decir cuándo terminará la destrucción? Eso era en 1881, cuando recién habían empezado a revisar la Biblia. ¿No es eso increíble? Bueno, veamos lo que las personas modernas tienen que decir. Esto es lo que las sociedades de la Biblia moderna dicen. Novum Testamentum Graece, la Sociedad Bíblica Alemana en Stuttgart. ¿Qué es lo que dice? Dice: cuando Eberhard Nestle en el 1898 presentó su primera edición del Novus Testamentum Graece, él había cumplido un trabajo sobre el cual las consecuencias no eran conocidas por él en ese tiempo, ni tampoco por la Sociedad Bíblica de Württemberg, que hizo que la edición fuera posible. Si el Textus Receptus en ese tiempo todavía tenía un número de defensores, la ciencia, note esto, la ciencia del siglo XIX, sin embargo, finalmente iba a comprobar que ese era el peor texto del Nuevo Testamento. Así que la Biblia, el Textus Receptus, que había resistido el pasar del tiempo hasta el 1900, era ahora de repente, era lo peor, el peor texto disponible. Ahí las ediciones de Tischendorf, ese es el hombre que descubrió ese pedazo tirado en una canasta de basura sobre el cual todas las Biblias modernas parecen estar basadas desde el 1841, terminó la edición de tal y tal y tal, y de Westcott y Hort vinieron también en 1881, dice el texto, y ellos controlaron el campo, pero en términos prácticos, a nivel de universidades, iglesias y escuelas, la edición del Textus Receptus aún era usada internacionalmente por la gran parte, como por ejemplo por la Sociedad Bíblica Británica hasta el 1904. Sin considerar los cambios, los ingleses no cambiaron tan fácilmente. Solamente con la publicación del texto de Nestle se acabó el uso del Textus Receptus también ahí. Gran regocijo en círculos católicos romanos, habían finalmente logrado destruir el Textus Receptus. La Enciclopedia Británica nos dice algo acerca de Orígenes, del cual veremos en un momento. El texto recibido, Receptus, es el texto antiguo bizantino con cientos de copias en acuerdo. Fue escrito en el griego koine, ukini, noten eso, escrito en griego koine, del cual cientos de palabras no pueden ser traducidas en el griego clásico. La primera iglesia usó los manuscritos en griegos, koine, y rechazaron las versiones alejandrinas, las cuales estaban basadas en la versión corrupta de Orígenes y otras versiones gnósticas. Ahora, la Enciclopedia Británica nos dice que Orígenes enseñaba que Jesús fue un ser creado y que no tenía existencia eterna como Dios. Así que esa es la base. Si usted quiere tener una Biblia ecuménica, usted tiene que remover a Jesucristo como el único Salvador y como Dios. Tiene que ser hecho. Entonces, he pensado que deberíamos ir al libro Morales y Dogma, lo cual es, por supuesto, la fuente masónica. Esta doctrina de la transmigración de las almas, en otras palabras, la reencarnación, donde usted regresa una y otra vez a la vida, derivada, como Porfirio nos informa, entre los persianos y los magi, o los magi, los magos si desea. Heródotos encontró esto entre los egipcios